¿Cómo le va, Guillermo Atlas? ¿Cómo está usted? Muy bien, contento de estar siempre con ustedes todas las semanas. Para nosotros Eh, su columna es realmente una alegría, le digo verdaderamente, porque nos trae siempre gente que no conocemos o que por lo menos nosotros no estamos acostumbrados a cruzarnos. Nosotros digo los de a pie, ¿no? Por supuesto que la élite y la gente de alta, sí, es Siempre verdad, es verdad. soy de elite, yo no soy de elite, yo también No, soy de bueno, pie. usted es un estudioso de la élite. Pero Exacto, exacto, soy como el zoólogo que se dedica a estudiar las jirafas, exactamente. ahí está, ahí está. Pero él no es alto, él no es alto. Por eso no lo hace más alto eso. Bueno, no, pero bueno, usted obviamente es un intelectual importante y hay, por supuesto, una intelectualidad que es conocedora de todas las personalidades que usted nos trae. Pero veamos a ver la de hoy, a ver si tenemos la suerte de haberla conocido. Sí, entonces vamos a seguir en la línea femenina, Muy bien. aparte que digamos que es importante su condición de mujer porque vamos a hablar hoy de la pionera del arte moderno en la Argentina y Wow. encima en un género que no necesariamente, como ya lo nombré alguna vez, los judíos han sido o hemos sido hasta el siglo XIX especialmente destacados, que es en la pintura, ¿no? Ajá. En las artes plásticas, porque claro, la condición digamos, de cultura iconoclasta que trae el judaísmo sin imágenes, obviamente que a diferencia del catolicismo, que desde hace siglos que Claro. pintan y reproducen, en el judaísmo recién con los procesos de modernización empezaron a desarrollarse figuras, a destacarse figuras dedicadas a este género. Vamos a Fíjese hablar, cómo todo tiene que ver con todo, porque hemos visto, estamos viendo cosas que tienen que ver con el surgimiento y cuestiones que tienen que ver con las corrientes liberales del judaísmo, con Andy Faur, con otras personalidades que nos han visitado, y yo creo que esa apertura, esa llegada del liberalismo a la religión, hace que se pueda encarar este arte, ¿no? sí, eso, De la eso, pintura. en los procesos, digamos, de secularización, los judíos empiezan, Ahí está. abrazan, digamos, disciplinas diferentes que, digamos, que originalmente estaban ajenas al mundo religioso. Ok, Ujú. vamos a hablar de Yente, cuyo nombre era Eugenia Krenovich, nacida en Buenos Aires en 1905, y hablar de ella es hablar, digamos, realmente de la modernidad. Alguien que no reproduce la modernidad europea, pero que dialoga con esa modernidad, ¿no? Vamos a hablar de una artista que eligió un camino propio, que viene de una familia judía tradicional proveniente de Kamenetz-Podolsk, o sea, del primer grupo de inmigrantes judíos organizados en la Argentina, que ya nombré la otra vez cuando hablé de Perlina Vinokur, que Ujú. su, su madre llegó en el Weser en el año 1889. El grupo llamado los Podolias, lo que hoy es Ucrania, la vida, digamos, porteña, atravesada por tantas lenguas, ¿viste? Ese mundo porteño de la época lleno de inmigrantes, el espíritu intelectual de esa familia Vinokur que les nombré cuando hablé de la tía Perlina, ¿no? Que era tía de Ujú. ella, mía era tía abuela, que fue la pionera de la Ujú. pediatría argentina, que ya les nombré. ¿Te acordás, Sí, sí, Marcos? sí. Hablamos de ella, fue una de mis primeras presentaciones. Y elige como nombre artístico Eugenia Krenovich el nombre Yente, que es un nombre yiddish, que en realidad es un nombre interesante, porque en realidad nadie o sea, muchas veces no se habla de eso. El nombre Yente es un nombre que viene del francés, del nombre gentil, es decir, una persona noble, distinguida, delicada. Es el nombre Yente en realidad se usa en yiddish, pero es de origen francés o latín la palabra, de gentile, yente, gentil.
¿no? Es increíble, incluso La parece verdad como que para mí es un descubrimiento eso. es una ironía, porque justamente uno dice gentil por decir no, los pueblos, Sí, digamos, exactamente, un goy, eso sería gentil originalmente, pero vos fíjate que el nombre es un nombre muy común, sobre todo en el folclore yiddish, ¿no? Hoy en día se usa menos, pero era pero era es un nombre común, yo me recuerdo incluso aquella yo, película parecida que pero hizo Marco, Barbara yo tuve, Streisand. yo tuve 3 tías con el nombre Yente, imagínate. Yo creo que tuve una abuela, una de mis abuelas la llamaban Oriente. A ver, tenía una tía Eugenia yo, y quizás, no, usted dice que no hay ninguna relación entre Iente y Eugenia, en No, Yiddish. no, bueno, bueno, yo creo que sí, porque como Eugenia también quiere decir algo así como noble o delicado, a lo mejor por eso Ah, se lo bueno, asocia. entonces, claro, Quizá puede ok, ser algo así. bien. No, no quiero asegurarlo en un 100%, pero digamos, me parece que, como se dice en latín, nomen es omen, o sea que parece ser que de alguna manera ese nombre es una especie de programa para ella, porque fue una persona muy delicada, no en un sentido de frágil, sino con una voluntad muy fuerte, pero con una gran ética de El- trabajo. es la que vemos eh, en la foto que nos está poniendo Andrés. Ok. ok, perfecto, muy Ujú, bien. En la historia del arte argentina, Yente aparece muchas veces pegada a la biografía del gran artista Juan del Prete, que fue su compañero de vida, fue su maestro, ¿no? ujú. Ella se enamoró, ellos se enamoraron, él era el maestro de ella. Eh, eh, Realmente es inevitable que lo mencione acá del Prete porque compartieron 50 años de talleres, experimentaciones, discusiones, quemaron parte de sus obras en un gesto casi de purificación, cosas que no querían que quedaran, digamos, en la posteridad, ¿no? Para la Usted posteridad. me obliga de alguna manera a hacer una intervención que estoy tratando de- no quiero hacer, no quiero hacer. Pero me lo dejó Que, ahí, me lo dejó ahí. Porque usted habló que, Del Prete y de Talleres, y Del Prete era arquero de Platense, no era de Talleres. bueno, lo que pasa es que Del Prete es un apellido italiano bastante clásico, Sí, sí, te la dejé picando. Del claro. Prete, curiosamente, prete en italiano quiere decir cura, ¿no? Del Prete, Ujú. un prete. Ok, eh, una frase me parece que, hablando de pintura, que la pinta muy bien, dice Yente, lo encontré en un catálogo muy lindo de una exposición de Yente en Buenos Aires. Mi abuelo fue un inmigrante llegado a la Argentina con los contingentes del barón Hirsch. Era muy piadoso, era mi bisabuelo, aclaro acá a la audiencia, ¿no? Ujú. El abuelo de ella, mi bisabuelo, era muy piadoso, siempre inclinado sobre la Torá y ajeno a cuestiones de orden práctico. Tal vez heredé de él mi propensión a buscar respuestas a las preguntas cercanas que el hombre se formula. Cree hallarlas en la filosofía y como equilibrio a esa atención angustiosa, el arte era el premio y el descanso. Cierro la cita de Yente. Ujú. Efectivamente, ella dice, creía hallarlas en la filosofía. Ella estudió filosofía en los años 30, una mujer muy culta, muy fina. Eh, eh, Pensemos en Buenos Aires en esos años 20, 30. Era realmente un laboratorio moderno. Los hijos de inmigrantes vivían, eh, digamos, realmente en el idioma yiddish, y pues, español, la música clásica. En ese clima, Yente estudió, ¿no? Dibujo desde joven, tomó clases de música y se licenció de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Cuando estaba, creo que, en la calle Reconquista, la Facultad de Ujú. Filosofía y Letras en esa época, ¿no? Antes de que se mudaran. Nada Ujú. de eso en Yente fue decorativo. Su obra me parece que no se entiende sin esa educación atravesada por los libros, digamos, por la influencia europea, el entorno familiar, intelectual, judío, políglota. Aclaro que su padre también, Krenovich Esteban, fue uno de los fundadores del Hospital Israelita,
un hombre muy, muy activo y muy sionista, muy activo en la comunidad judía, el hermano, o sea, su tío directo, el hermano de su papá, creo que estuvo en el Congreso sionista en Basilea en el año 1908-9, o sea que estamos hablando de gente Sí, realmente este, comprometida. comprometida y muy pionera. Una hermana de ella que se casó en Chile, digamos, ella aprovechó y estuvo en Chile estudiando también pintura, después volvió a Buenos Aires. Eh, Yente en ¿Hay algún esa época, rastro, hay algún dato, ya que hablamos de la parte judía de la familia, algún dato o algún registro de cómo atravesaron ellos la época del nazismo en Buenos Aires? Que había una corriente nazi bastante pesada. no, 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 al respecto no conozco ningún rastro, yo sé que Yente, No y de influyó hecho, nada en la obra. en la obra, yo no sé si el nazismo, lo que sí influyó enormemente en su obra es el judaísmo. Eso Ujú. no es casual que hoy digo hoy, sí, hoy, el día de hoy, hasta 15 de marzo, hay una exposición enorme de Yente en el Museo Judío de Buenos Aires en estos momentos. Ajá. En estos momentos, aclaro, todos aquellos que les interese el tema pueden entrar a Instagram y fijarse la Museo exposición de Judío de Buenos Aires, Museo Judío de Buenos Aires, que es ¿saben dónde está? En la calle Libertad, donde está el sí, sí, Templo de sí, Libertad, al lado del Libertad y templo, al Córdoba, lado del exactamente. templo, sí. Los que nos ven, los que nos están viendo desde Buenos Aires, pueden Ujú. ir a ver la exposición, es una exposición extraordinaria, Y los que porque no no pueden solamente, entrar, los que no pueden entrar en el Instagram del Museo Judío de Buenos Aires, y allí van a encontrar gran parte también de las fotos y eso, de la muestra. exactamente, Claro. exactamente. Bien. Y bueno, ahora hay una directora realmente muy comprometida y extraordinaria digamos, se organizó esta muestra que es estupenda. Yo lamento mucho que no poder estar, me hubiese encantado. Voy a estar recién fin de abril, posiblemente cuando ya la muestra sea Mm, jus- cerrada. O sea que justito. le pego en el poste. Pero bueno, siguiendo en el lenguaje futbolístico, ¿no? No, bueno, yo digo que también habrán surgido de allí los Minujim, de esa camada Sí, pero muy, de muy pintores posterior y con un estilo completamente diferente, me sí, sí, por parece. supuesto, pero en la Porque renovación sí, desde ya, y abrió un hubo varios, camino. Ella por abrió un supuesto, camino. abrió un camino, aparte que ella realmente empezó a hacer cosas cuando nadie hacía eso, sobre todo Ujú. como mujer, y sobre todo, y esto quiero decirlo también para nuestros oyentes o digamos los que están mirando el programa por YouTube, pueden saber que no casualmente elijo también el tema porque Yente en vida estuvo bajo la sombra del gran maestro Juan del Prete, y si bien era conocida, no era tan conocida porque ahí el héroe, realmente el famoso era el marido. Paradoja, digamos, cómo cambian también los valores, es Bueno, interesante también, ¿no? estamos viendo algunas de las obras, discúlpeme que no, por ahí usted no lo está viendo, pero nosotros estamos pasando algunas Ah, de sí, las sí, obras por supuesto, de IENTE que usted me acercó. Es exactamente. interesante porque es bastante, para los años que usted habla, de los años 30, 40, eh, 30, 50 también, sí, 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 son claro. obras muy, muy avanzadas, ¿no? Muy... Avanzadas, pero después, hablando del judaísmo, es muy interesante que ella luego va a tomar temas bíblicos, tiene una serie maravillosa sobre pasajes bíblicos, por ejemplo, José en la casa del famoso hay de Butifar, ¿no? Ujú, Que digamos el tema del vino, la mujer que lo seduce, ujú. mucho Sansón, Moisés, y también, sí, tiene realmente muy interesante. Y después, a pesar de ser una pionera de la abstracción, luego se dedica a pintar a su familia cuadros completamente figurativos y aparte con distintos materiales. Pero ahora no me quiero adelantar, voy a Ah, seguir hablando. porque hay un No, cuadro que usted me acercó que es de un hombre y una mujer que supongo que es familiar. sí, son sus abuelos, son mis bisabuelos. Usted sabe que le veo, discúlpeme, yo quizás mi ignorancia permita esta falta de respeto.
tiene ese cuadro de específicamente de los padres, de los abuelos, su bisabuelo, tiene como un aire de Monet. Bueno, es que no, lo que pasa, claro, que son figuras, mi bisabuelo, mi Zeide Salomón Schleume, Los colores, eh, la forma. y mi Zeide Schleume, que es como el patriarca de nuestra familia, que yo, no, yo era muy chiquito cuando él falleció, pero él me conoció a mí, Ujú, tenía un aire así muy afrancesado, muy afrancesado con barbita, ujú. que su mujer sufría cuando él se la recortaba porque la mujer era todavía más religiosa y no le gustaba que se recortara demasiado la barba. Es muy gracioso. Pero tiene un aire, tenés razón, ¿sabes en qué tenés razón? El aire afrancesado, estás viendo Ujú. ese aire afrancesado, ¿no es cierto? Y un poco los colores, la forma del dibujo, la Puede ser, estética, sí, bueno, digamos. ella Habrá tenido obviamente. una influencia, quizás. Claro, justamente eso. Juan del Prete, no te olvides que ella fue alumna de él, su pareja. En Ujú. la obra de él se nota muchísimo en la escuela de París, la abstracción, creación. Del Prete estuvo varios años en París y conoció ahí a Mondrian, a Hans Arp, a Ah, Delaunay, que te parece era judía también. Y digamos, y ella toma de esa influencia de Europa lo que necesita, aunque ella después lo traslada a un sistema distinto, ¿no? No le ujú, interesa tanto esa geometría dogmática, ni esa ortodoxia, como en el caso, por ejemplo, de Mondrian, ¿no? Esa ortodoxia constructiva, ni la abstracción como una cosa más fría. A ella le interesa. Yo lo llamaría incluso que esa abstracción, la abstracción de Yente, es como una especie de espiritualidad laica, como una ujú, forma de ordenar el mundo cuando el mundo se desordena. Vos preguntás el nazismo, ¿no? claro. Si la Europa de los 30 producía abstracción por saturación, la crisis, la guerra, el agotamiento, el realismo, y la produce, pero ven esa como una especie de herramienta para explorar lo invisible. Ella tiene una cosa muy espiritualista. Yo me acuerdo de una mujer, aparte, delgadita, era vegetariana en una época que era rarísimo en la Argentina ser vegetariano. Me acuerdo cuando venían los artistas a cenar a mi casa, mi padre que adoraba el arte y era coleccionista, y venían artistas, venía Yente con su marido, y todos comían, viste, carne, pasta, y ella comía ñoquis con manteca. Era una cosa, era una cosa muy especial, ¿no? Una mujer, una personalidad increíble, tan fina, tan delicada y tan culta. Sí. Eh, eh, y Ente utiliza esos motivos judíos, como les estaba contando, tiene, digamos, motivos del Génesis, de Bereshit, ¿no? Del libro, por eso estoy hablando de Ujú, José. También toma letras hebreas, formas de menorá, pero también tomó elementos cristianos, es muy interesante, así como Juan del Prete también hizo Cristos y cosas. Incluso en estos momentos hay una exposición muy grande en San Juan que se tomó del Museo de Arte de Tigre, que se llama Juan del Prete y Ente, Arte Religioso, donde Yente tiene motivos cristianos y motivos también, obviamente, judíos. Eh, Me parece que en dónde está ahora eso? ahora se terminó en el Museo de Tigre, el Museo de Arte de Tigre, la ciudad de Ujú, Tigre. Hubo una muestra muy grande, pero ahora se traslada todo a la provincia de San Juan, a la ciudad de San Juan. ujú, No sé si se inauguró, pero en San Juan en estos días va a haber una muestra muy grande ujú, también de Yente y Juan. Yo digo Juan porque, claro, los conozco así, pero Juan del Prete y Yente, arte religioso, donde conviven, digamos, ambos mundos. Me parece que Yente reúne ambos mundos, una visión universalista. No es que ella se acerca al cristianismo, sino que intenta en esa visión universalista, los hace coexistir sin prejuicios esos dos mundos, el mundo judío y el mundo cristiano, y el mundo laico, neutral, también no religioso, ujú. porque su abstracción, digamos, no hay, en su obra no hay purismo, hay pasajes, hay zonas donde una figura se disuelve en un ritmo más de color, un gesto narrativo. Me parece que su obra es muy poética en ese sentido.
aparte es muy interesante hablar de los materiales que usó Yente. No tanto el óleo, sino también utilizó cosas para relieve. Por ejemplo, si vemos esa obra con relieve tan linda que están mostrando, Sí. hay una obra con celotex, y el celotex que ella utiliza Ujú. es un material muy extraño porque se hace de caña de azúcar. Y es increíble, la obra tiene como 80 años y sin embargo el material está intacto, ¿no? Usa hilos, piolines, tensados, ensamblajes. Hay las obras, por ejemplo, de la familia con lana, con costura, con técnicas mixtas, papeles, soportes. Realmente cada elección técnica está pensada. Y no porque lo elige como una especie de como arte decorativo, sino que para ella es algo importante. El piolín, por ejemplo, ese hilo que aparece desde los años 30, no es un capricho, es como una especie de límite, ¿no? Una Ujú. línea que une y separa. Una marca material, me parece que incorpora lo doméstico sin caer, por eso insisto, en una obra de manualidades decorativos, ¿no? Claro. Eh, el hilo tensado crea zonas de vibración, transforma la superficie en una geografía muy, muy hermoso. Si lo vieran personalmente, realmente es impresionante. Y aparte ella, me parece muy interesante que ella aparte era en el matrimonio ese con Juan del Prete, era obviamente la intelectual, la que escribía. Ella escribía muchas veces los catálogos de las exposiciones de Juan del Prete, porque ella estaba en condiciones de, no solamente era artista, sino que estaba en condiciones de reflexionar sobre el arte. Del Prete, en ese sentido, era un artista que lo conocí muy bien, muy instintivo, extraordinario, pero un hombre simple, sencillo, era zapatero de origen, un inmigrante italiano, muy simple en su estilo, pero claro, un genio, digamos, pero digamos más espontáneo. En cambio, en Yente reunimos las dos condiciones, la cosa artística, estética, instintiva con la reflexión intelectual. Eso es lo interesante que me parece de ella. Bárbaro. El, el, No, hay una perdón. cosa que está rondando ahí, es el italiano, ella judía, o sea, de las mismas épocas de inmigración, ¿cómo llegan a conocerse? ¿Cómo se encuentran? Lo que conté recién, Yente estaba buscando, digamos, cursos de pintura y Ajá. fue al taller de Juan del Prete Ah, y el porque él maestro era zapatero, después pasó a la pintura. fue zapatero originalmente, ¿Está bien? obviamente, ¿Está de bien? Bueno. jovencito, de jovencito, luego después él abrazó el arte y se fue, aparte consiguió una beca muy importante, tuvo cinco, no quiero exagerar los años, pero 4 o 5 años en París, con todos los grandes que les mencioné Ah, recién. ok. Él siempre Juan del Preto un día me dijo, si yo me hubiese quedado en París, a lo mejor me hacía tan famoso como Picasso, me dijo un día, ¿no? Mira. Bueno, tenía aspiraciones, por lo menos. Claro, claro, volvió a la Argentina, pero Mm. también fue un pionero extraordinario del arte, realmente, del Prete. Aclaro que el año pasado, cuando se hizo en la Bienal de Venecia, bien digo, el tema de la Bienal fue extranjero en todas partes. Y entonces Juan del Prete estuvo también en la Bienal, pusieron un cuadro de Juan del Prete justamente porque él fue un italiano en la Argentina, Claro. así como había artistas italianos o judíos, lituanos o rusos de Brasil. Es decir, fue una cosa, una muestra extraordinaria y bueno, que Del Prete haya estado también ahí. Entonces, pero Del Prete igual ese espíritu de artesano zapatero quedó porque fue un hombre simple y más instintivo y en cambio Yente, por eso insisto, una mujer muchísimo más intelectual. Ujú. Gran reconocimiento de Yente vino en el año 22, que yo la vi en una muestra fabulosa en el Malva, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, una Ujú. muestra de Del Prete Yente que se llamaba Vida Venturosa, más de 150 obras que permitieron ver la obra.
ya no la obra de Yente al lado de Juan del Prete, sino la Yente que piensa, que arriesga, que experimenta una cosa. Mira, te digo, esa muestra fue increíble, aparte se Ujú, prolongó varias veces, digamos, hizo furor en el año 22 en la Argentina, en Buenos Aires, ¿no? ujú. Eh, Y y ella los textos, llegó hasta aparte, que, tuvo, en qué año falleció? en el año 1990, me Ah, acuerdo muy bien, contemporánea. sí, sí, claro, del año 5 hasta el 90. Después, bueno, del Malva, digo, lo que estoy nombrando, el Museo de Arte de Tigre, ¿no? Que la figuración mística de esto, Ujú, el tema religioso, y ahora esta muestra increíble del Museo Judío de Buenos Aires, que le dedica un espacio, insisto, y sin nostalgia ni folclorismo, es muy inteligente, tiene una curaduría extraordinaria, la muestra, escribe la obra de Yente en el mapa cultural judío, pero ese mapa donde la mira del acervo Yente del Prete y ujú, obviamente el equipo de la Galería Roldán Moderno, que desde hace años impulsa las ediciones, las que se han ocupado de las ventas de los cuadros al Museo de Arte Moderno de Nueva York, al Tate, ¿no? Los que han hecho investigaciones, catálogos, o sea, insisto, con la presencia de gente del MoMA, que no cayó del cielo, es el resultado justamente claro, de un trabajo obviamente. muy paciente. Como les dije, el año que viene, a fin de año, va a haber una muestra enorme, va a estar en Bonn digamos, y esto va a demostrar una vez más que la modernidad no es un eje que va de París al resto del mundo, sino que es una red, digamos, que se difunde por todos lados, de lenguaje distinto, autónomos. El lenguaje de Yente es lenguaje argentino, es un Ujú, lenguaje judío, es un lenguaje europeo. No funda una escuela, sino que me parece que Yente funda una sensibilidad. No buscó discípulos, sino que busca, digamos, formas que piensen. Su atracción, insisto, no es fría ni doctrinaria. Me parece que Yente es una artista completa. Yo realmente soy un gran admirador. Yo creo que en ya mi presente se se nota, nota el ¿no? fervor con el que lo transmite. Sí, realmente estoy muy feliz de poder Bárbaro. muy feliz de poder compartir con ustedes Gracias, gracias, esta Guille. presentación. Realmente Usted sabe muy que le iba a decir como última cosa que debo creer, estoy casi seguro, que quien debe estar al tanto de la obra de INT es sin duda un común amigo nuestro, Helio Capsú, que él es curador bueno, y que Noelio, tiene, ¿no? y que Te interrumpo, tiene, te confirmo y te interrumpo. No solo eso, sino que Helio tuvo ahuyente en muestras de la AMIA, por supuesto, y la conoce muy bien esa, a Liliana Krenovich. Obviamente son amigos y seguramente, claro, porque ese ayer claro es que un sí, curador y aparte director obvio, del Departamento de Producción por supuesto. Artística de AMIA. Oyente es lo más para la AMIA y para todo, obvio. Bárbaro. Ni hablar, ni hablar, ni hablar. No, no, muy Bueno, contento. le agradezco mucho este envío, Guillermo. La verdad que y aparte la emoción con lo que con la que usted lo transmite es contagiosa. Digo, la verdad que ya mismo entro a ver todo lo de diente por todos Vale. lados. Sí, me Un alegro mucho. un abrazo grande. Un abrazo grande. La próxima semana no les prometo seguir con las mujeres. Ok, Por ahí está bien. a lo mejor ya ahora toqué pintura, a lo mejor vuelvo a algo de literatura, a lo mejor poesía. Vamos a ver. Le voy a decir algo que se decía en Yiddish. No sé si usted maneja la lengua. Up to you. Ok, perfecto. Sí, eso es muy dice. Ok. Un beso, Guillermo, gracias, un abrazo, Beso. ¿eh? Guillermo Gracias. Atlas, aquí en Radio Nadaría con su columna de cultura y de personalidades del mundo judío. Impresionante. Radio Naría, más allá de las fronteras, voz y voz en castellano.